Un saludo especial para ti, todo lo bueno para ti. Deseo que la alegría de Dios, que la fuerza de Dios, que el ánimo de Dios desde tu corazón te impulsen a hacer de este día el mejor de los días. Me da gusto que estés allí, me da gusto que podamos compartir este momento. Me da gusto que juntos demos gracias al Dios del amor, al Dios de nuestro Padre Jesucristo, por todo lo que hemos vivido y vamos a vivir. Porque estoy convencido que así como hemos tenido experiencias muy agradables, experiencias que nos han hecho crecer mucho, también vamos a tener muchas bendiciones en el día de hoy y vamos a poder celebrar y poder vivir con alegría todo lo que Dios nos ha dado. Bendito sea Él. Vamos a hacer un momento de oración y de entregarle este día. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios que todos los días nos da la oportunidad de seguir adelante en la vida, porque todos los días nos impulsas con tu fuerza y con tu amor, y porque todos los días tú nos llenas de misericordia para ser más que vencedores. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti y esperamos en ti. Santo eres, mi Señor. Alabado y glorificado seas tú. Bendícenos y ayúdanos en todas las tareas y en todas las situaciones que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos necesitamos reír. Reír es de las experiencias más agradables que tenemos. Si tú revisas, reír, sonreír, nos ayuda físicamente y nos genera una actitud de vida interesante, una actitud de vida muy optimista y muy esperanzadora. De hecho, cuando nosotros reímos tenemos una mayor oxigenación en la sangre, se propicia una mejor circulación, se generan endorfinas, se permite el relajamiento muscular. Es decir, hay muchas cosas buenas de sonreír y además nos gusta sonreír. Sin embargo, nosotros debemos tener mucho cuidado con reírnos, burlarnos, hacer chistes de la condición sexual de los demás, de la condición física de los demás, de la condición social de los demás. Nosotros hemos tenido muchos estereotipos y esos estereotipos los hemos vuelto fuente de risa, ¿verdad? Entonces los costeños son así y te cuentan y se ríen y todo eso. O se ríen de los narigones, o se ríen de las personas de talla baja, o se ríen, qué sé yo. Hemos vuelto el defecto, hemos vuelto la característica del otro una fuente de risa, una fuente de gracia. Y eso no siempre ayuda a los demás. Yo creo que hay gente capaz de reírse de sí misma. Y eso está bien, ¿verdad? A mí particularmente no me choca a mí reírme de mis propios defectos y de mis propias equivocaciones y de mis propias situaciones, ¿verdad? Pero sé que hay personas muy sensibles, sé que hay personas que definitivamente esto los golpea, se sienten irrespetados, se sienten maltratados y se sienten heridos. Y yo creo que debiéramos evitar causarle ese dolor a algunas personas. Mira, hay gente que con su gordura le parece chévere, pero hay otros que sufren realmente el estar gordo, sufren realmente esa situación y son siempre discriminados, son siempre maltratados por eso. Entonces, cuidado, me gustaría que hoy, tú que estás aquí con nosotros, tú que compartes este momento con nosotros, te pusieras a pensar de que hay que respetar al otro, hay que respetar la diferencia, hay que respetar las situaciones de los demás. Para eso, quisiera proponerte 4 reflexiones que creo que te pueden ayudar a eso. No digan que yo no quiero reírme, a mí me gusta reírme, a mí me gustan los chistes. Ahora alguien me dice, padre, si a mí me gusta reírme de mis defectos, bueno, eso está bien, ríete de tus defectos y no hay problema. Me estoy refiriendo a los defectos de los otros, a las situaciones de los demás. Es que uno no conoce el dolor que ellos están padeciendo. Hay gente que sufre porque es delgada o porque es gorda y realmente lo sufren y uno no tiene derecho a echarle sal y limón a esa herida emocional. Claro que no. Entonces te propongo 4 elementos para reflexionar. El primero, valora al diferente. Entiende que no todos tienen que ser como tú eres. Eso es importante. Hay algunos que creen, y eso es tener una mentalidad demasiado simple, que creen que todo el mundo tiene que parecerse a ellos. Y resulta que no. Resulta que una de las cosas que tú tienes que aprender en la vida diaria es que la gente no tiene
por qué parecerte a ti. No tiene por qué tener tus mismos gustos. No tiene por qué tener tus mismas ideas políticas. No tiene por qué tener tu misma experiencia religiosa. No estamos obligados. Yo no estoy obligado a ser como a ti se te ocurre que tengo que ser. Si tú logras entender eso, comprender eso, seguro vas a tener una relación con los demás marcada por el respeto, marcada por la aceptación, marcada por entender que, oye, cada uno es único e irrepetible. Y eso lo digo muchas veces porque me encanta que cada uno dé gracias porque es original, porque es singular, porque no es igual a los demás. Entonces valora el diferente, entender que no todos tienen que ser como tú eres. Eso es fabuloso, ¿no? 2, entender que la diferencia es una fuente de riqueza, porque se nos aportan visiones o características que nosotros no tenemos. Claro, porque hemos visto la diferencia como una tragedia, hemos visto la diferencia como un motivo de problema, de desorden. Algunos no soportan la diferencia porque tienen unos esquemas demasiado rígidos y hay personas que no caben en ese esquema que plantearon. No, pero no es así. De alguna manera debemos entender la diferencia como una riqueza. Claro, se te suman visiones que no tienes, se te suman características que no tienen, se te suman posibilidades que tú no habías percibido. Y por eso hay que darle gracias a la vida. Por eso hay que darle gracias a el amor. Oye, que todos seamos diferentes no es una desgracia, es, insisto, una riqueza. Ojalá te sientas invitado a ser alguien que disfruta la diferencia. Mira, yo no sé si te ha pasado, bueno, lo que pasa es que por estos días las discusiones políticas, por ejemplo, son terribles. Estamos en unos niveles de esos que la gente se ofende y se maltrata. Bueno, a mí en las redes me corresponde todos los días y es una cosa tenaz. Pero, ¿no te parece, por ejemplo, que es chévere cuando uno se encuentra con alguien que piensa distinto? Uno aprende cosas que uno no había visto. Yo que estoy muy siempre atento a lo que me dicen, que capto las ideas de los otros, digo, oye, eso no lo había pensado yo. Chévere. Es decir, aprendo, crezco. La diferencia me enriquece. Tercero, ser empático, ponerse en el lugar de los otros y saber cuánto duele el chiste, el comentario que hemos hecho. Si tú ves desde tu posibilidad, entonces tú, que eres una persona de otra parte, te burlas de nosotros los costeños, terminas diciendo que nosotros somos flojos. El otro día escuché a una señora que tiene, no sé, un museo, una persona que se supone que es de cultura, decir los costeños se dedican a mamarrón, los costeños. Y en unos comentarios yo decía, seguro ella no se ha puesto en nuestra situación. Si se pusiera en nuestra situación y viera cómo eso es fuente de discriminación, de maltrato, de ofensa, seguramente no pensaría así. Seguramente si lo piensa no lo dice. Miren, por ejemplo, yo pongo a mis hermanos de Pasto, por ejemplo. A veces esos estereotipos son realmente ofensivos. Y yo, que conozco a tantos hermanos de allá y que he vivido en mi comunidad con muchos hermanos de Pasto, sé que nada tienen que ver con esos estereotipos. Gente brillante, gente inteligente, gente capaz. Y así tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los otros y darnos cuenta que eso que a ti te parece chistoso, ay, le dije eso que a ti te parece, para la otra persona puede ser motivo de dolor. Yo contaba en estos días una experiencia con una de mis sobrinas, que es morenita. Yo ya soy negro, ¿verdad? Y a mí me encanta ser negro, yo soy un negro feliz, ¿oíste? Pero ella es un poco morenita y es un poco gordita. Bueno, yo también soy gordo. Y la estaban haciéndole bullying, matoneo en el colegio. Y lo que a los otros le parecía una gracia, decirle negra, decirle gorda, estas cosas, tú le hubieras visto llorar. Tú le hubieras visto lamentarse. Yo decía, estoy seguro que los niños o las personas que le están diciendo esto no han sentido este dolor.
pues afortunadamente ahí le estamos trabajando la autoestima y es fuerte, tiene también temperamento y seguramente va a saber defenderse y seguramente va a salir adelante, pero me impactó mucho la situación. Ojalá aprendamos a respetar al otro, a ser empático. Y cuarto, desde la experiencia espiritual, tenemos que amar a los hermanos como el Señor nos enseñó, como Él nos amó a nosotros. Tú que dices ser creyente, tú que dices ser cristiano, tú que dices haber asumido la propuesta existencial de Jesús, ahí tienes todo un trabajo para hacer, ahí tienes todo un trabajo para vivir. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por estar allí, gracias por compartir con nosotros. Tomemos ahora la lectura, sí, las lecturas que nos ofrece la palabra. Tomemos en este día las lecturas que corresponden a Santiago Apóstol. Hoy celebramos a Santiago Apóstol. Es el texto del capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, del verso 7 al verso 15. Este texto me fascina, lo he compartido con ustedes muchas veces. Creo que ayer hablé de él o antes de ayer. Es un texto que me emociona. Escucha. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Me encanta este texto. Primero, en clave de la fiesta del apóstol Santiago, nos quiere mostrar que el valor no está en el ministro, que el valor no está en el discípulo, que el valor proviene de Dios. Por eso usa esa imagen preciosa en la que dice que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Para que no exageremos, a veces se nos olvida qué es lo importante, qué es lo esencial. Y a veces exaltamos hasta la idolatría al instrumento y se nos olvida qué es lo importante. Yo quiero que eso quede claro. Es un tesoro en vasija de barro. Lo importante no está en nosotros, lo importante está en Él, el que lo es todo, el que merece toda adoración, el que merece que toda rodilla se doble ante Él, es el Señor. Eso es lo primero. Luego nos describe la vida de todos nosotros. ¿Quién no está abrumado por preocupaciones? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no se siente a veces perseguido? ¿Quién no ha caído? Todos seguramente lo hemos vivido. Pero el que confía en el Señor, el que cree en el Señor, a pesar de las preocupaciones, no se desespera, no pierde el control. A pesar de que se siente perseguido, sabe que no está solo, sabe que no está desamparado. Y aunque algunas veces ha caído y se siente derrotado, sabe que todavía tiene posibilidades y que no ha sido vencido plenamente. Que ojalá hoy tu fe te lleve a esa unión, a esa adhesión con el dueño de la vida. De tal manera que sientas su fuerza que te anima, su poder que te anima y que te hace seguir adelante en medio de tantas situaciones complejas que tenemos. Confiamos y creemos en Él. Confiamos y esperamos en Él. Ánimo, vamos a salir victoriosos. Vamos a ganarle
a tantas situaciones complejas de la vida. No nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Tomemos el Evangelio. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20 al versículo 28. Mateo, capítulo 20, versículo 20 al versículo 28. Se acercó a Jesús, la madre de los hijos del Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Y el que quiera ser primero, que sea un esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Sin duda, el texto nos muestra cuál es el final de Santiago. Explica el tema del martirio de Santiago. Va a beber del cáliz que también ha bebido el Señor Jesús. Y entiende que seguir a Jesús es una entrega total, aún la muerte. Pero llama la atención cómo le recuerda que los criterios de relación en la comunidad eclesial, en la iglesia, son distintos a los criterios cómo se relacionan los seres humanos en la sociedad común y corriente. Mientras allá se relacionan por poder, por privilegios, aquí tratamos de relacionarnos a través del servicio, a través de compartir la palabra del Señor que nos invita a ser servidores y no a pretender ser servidos. Que eso nos permita cuestionarnos a todos. Tú, en tu experiencia laical, tú en tu experiencia presbiteral, tú en tu experiencia episcopal, ¿realmente estás siendo un servidor? ¿O te crees el dueño del mundo? ¿O te crees realmente un príncipe? ¿O te crees que los demás tienen que servirte a ti? Tú en tu trabajo, tú en tu rol de jefe, tú en tu rol de coordinador, de director, ¿entiendes que debes ser un servidor? Y no uno que pisotea a los demás y se siente el dueño del mundo. Eso lo tienes que reflexionar y lo tienes que analizar hoy para poder salir adelante. Señor, bendícenos en esta mañana. Danos el mejor de los días. Ayúdanos a ser felices hoy y siempre. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: vivir en el servicio, ser un servidor. Tarea: vivir en el servicio, ser un servidor. ¡Ánimo! Dios contigo.